juega Boca en Guayaquil, hoy juega Central en Rosario, hoy juega Lanús en Bolivia, la Copa Sudamericana con la presencia de San Lorenzo de Almagro, hoy en Ecuador frente a Cuenca, el Deportivo Riestra en el Bajo Flores recibiendo a Gremio, y también tendremos la primera semifinal de vuelta, o sea, hoy le pondremos chapa al primer finalista de la Champions League en el Emirates, en la ciudad de Londres, Arsenal, recibiendo al Atleti de los argentinos, el Atlético de Madrid. Títulos de diario El Sol lo imputaron por intentar matar a su esposo. ¿Cómo sigue el misterioso caso ocurrido en Guaymallén? Habla de un hombre de 44 años que fue hallado gravemente herido el sábado en una casa de esa comuna y que continuaba por lo menos hasta el día de ayer internado, inconsciente y sin haber podido declarar. Golpearon y le robaron el arma a una mujer policía frente a sus hijos. Lograron recuperarla horas después. Esto también lo cuenta Ezequiel Ferreira en la portada de diario El Sol. Santa Marta, el proyecto que despierta interés por el alto valor inmobiliario del terreno frente al Parque San Martín. Además, en detalle, la concesión que reordenará los negocios en el Parque Aconcagua, confirmaron cuántas vacunas antigripales se han colocado en Mendoza. Estamos en el periodo donde hay que inocular este antígeno para darle precisamente tiempo, un plazo al cuerpo para que vaya desarrollando los anticuerpos y estés un poquito más protegido pensando en el frío del invierno. Adelantaron la llegada de Mauricio Macri a Mendoza, será el próximo paso tour en Guaymallén, la visita del expresidente Macri, así se denomina este tour que está haciendo el exmandatario nacional. A lo mejor leyendo un poco, viendo qué impacto tiene su imagen, mirando hacia 2027 y una candidatura que ronda ahí. No está confirmada por el propio exmandatario, pero quienes integran el PRO tampoco lo descartan. Además, Gimnasia y Esgrima cerró el primer semestre con una victoria, Dani, ante Defensa y Justicia. Ayer le ganó a Defensa y Justicia, definió al rival de la lepra, que será finalmente Unión de Santa Fe. Lo perdía de arranque desde el comienzo mismo del partido, minuto 12 Portillo había puesto a ganar a Defensa y Justicia, pero lo empató la figura del partido, Muñoz. A los 30, Cingolani, que recién ingresaba en el minuto 73, lo dio vuelta, ganó el Lobo 2-1. El cierre de la fase regular trajo también el empate de Vélez Sarsfield y Newell's, 1-1. Florian Monzón, el goleador de Vélez, el hijo de Pedro Damián. El gol de Vélez Sarsfield, Ramírez, el empate para la lepra rosarina. Y ganó Instituto, pero no le alcanzó. Tenía que obtener 7 goles de diferencia para sacar provecho de la derrota de Defensa y Justicia. Fue 2-0 goles de Lázaro y Córdoba. 2 resultados positivos para Gimnasia. Uno, su triunfo, obviamente. El otro, la derrota de Estudiantes de Río Cuarto, que quedó 14 puntos debajo de Gimnasia en la tabla del descenso. 14 puntos le sacó Gimnasia a Estudiantes de Río Cuarto, lo que obviamente es una muy buena perspectiva respecto de lo que viene en la segunda parte del campeonato. Los títulos de portales locales, Ovación dice, se definió el rival de Independiente Rivadavia en los playoffs del torneo Apertura. ¿Cómo quedaron los cruces? Bueno, quedaron de esta manera, te los doy ahora. El sábado 9 de mayo a las 16:30, el clásico cordobés, uno de los clásicos más atractivos del fútbol argentino. Talleres Belgrano, en el Mario Kempes, en el paraje Chateau Carrera. Local, Talleres. A las 19, Boca en la Bombonera, recibiendo a Huracán de Parque Patricios. A las 21:30, 2 partidos. Independiente Rivadavia, sábado 21:30, recibiendo en el Gargantini a Unión de Santa Fe, y Argentinos Juniors en el Diego Maradona con Lanús. Vamos al domingo a las 15, Rosario Central en el Gigante, en Arroyito, en Rosario, frente a Independiente. A las 17, Estudiantes en La Plata con Racing Club. A las 19, River en el Monumental con San Lorenzo, otro clásico en octavos. Y a las 21:30 en Liniers, Vélez Sarsfield ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Se encuentran todos los Barros Esqueloto, hermanos mellizos que ayer cumplieron años, padre e hijo. Todo eso va a ser el próximo domingo. Así se van a jugar los octavos de final de la Liga Profesional en su versión Apertura 2026. Independiente Rivadavia, de avanzar ganando a Unión de Santa Fe a la instancia de cuartos de final,
tendrá como rival al que gane el clásico cordobés, Talleres o Belgrano. Es poco recomendable, pero ella dice el que tenga miedo que no nazca es Mailén Sánchez, que sale con el pelo mojado Totalmente. a esta hora. ¿Por qué no? Tengo que decir igual que Trajiste gorrito, todo, no, imagino. tengo un mini secador que en la pausa... Ah, Muy bien. o sea, si la gente escucha algún ruido de es secador, el mini secador que sos vos puedo que te estar estás haciendo- hasta el mediodía, quizás secándome el Muy pelo, bien. pero bueno, es Haciéndote la importante. toca. Es que estábamos hablando con Sandrita que cada vez, no sé si a ustedes les pasa, pero A yo ver. llego tan cansada a la noche que la cama me llama. sí. Sí. Que a veces es un horror, porque si me estoy metiendo con la mugre de todo el día a la cama, pero Y a veces te gana el El cansancio cansancio. te gana. Sí. Aparte son son dos modelos de vida. Uno, el que se baña a antes la- de acostarse, tal cual, el y que se otro baña a la mañana. al momento de iniciar Lo la que tiene jornada. la mañana es que te despierta. Sin duda. Estás como, Te hola, empuja hacia el día. ¿ya son las 12? Sí. Y a la noche te relaja y Para es dormirte, lo último sí. como Qué para... hermoso. Pero sí, te banco, Mike. Qué Hay lindo veces, bañarse. hay veces que el cansancio puede. Bueno, repasamos los títulos de Diario Los Andes. A esta hora el gobierno eleva al 75% los subsidios de gas en mayo para la suba internacional de la energía. También te cuenta del triunfo mendocino en Estados Unidos, que alumnos lograron el segundo puesto en innovación en el Mundial de Robótica, algo que viene implementando el gobierno provincial con respecto a la tecnología. Bien para estos chicos, felicitaciones. Iba en bici con su mamá, se cayó y pelea por su vida. El drama de una familia y su lucha por los medicamentos es uno de los diarios también principales. Te cuenta que la obra social dejó de dar las respuestas necesarias y te habla de una historia de amor, de dolor, de esperanza y bueno, obviamente la solidaridad como respuesta ante esta lucha inalcanzable. Desde Trump hasta De Agostino, los nombres que una lista de la UNCUYO quieren censurar. Por último, dos más. Bueno, un contratista que confirmó que Manuel Adorni le pagó $245.000 en efectivo por refaccionar su casa en un country. Y además también te hablan de que buscan a un niño de 6 años en Corriente, activaron el alerta Sofía y apuntan contra su padre. 6 de la mañana, 12 minutos. Estamos haciendo el Diario Primera Edición. Te leemos, te escuchamos en el 261-691-3078. Tenemos una temperatura en Mendoza Capital de unos 9 grados. Estos son protagonistas de la semana. Que vayamos a un 50, un 60% sería una buena métrica. Ahora es un medio nuevo, por un lugar nuevo, un poco más caro que el colectivo y más barato que venir en auto, digamos. Para no politizarlo tanto e ir directamente sobre los números. Creo que hay algunas industrias que están mejor y hay otras que no responden. Haciendo una especie de espejo de comparación con Cristina. Siempre, digamos, el contrapunto estaba relacionado a ellos. Ni siquiera en esta ocasión ellos están logrando esta relación de contrapunto. Mira, no es que mata al 100% de los que tienen contacto con el virus, sino que se calcula que más o menos un 30% pueden evolucionar a formas clínicas graves. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. Bueno, el último era Manuel Adorni, el jefe de gabinete que ha retomado las conferencias de prensa en Casa Rosada en una sala de prensa que fue reabierta después de que fuera cerrada más o menos unos 10 días por esta acusación de espionaje hacia unos colegas de la señal TN que ingresaron allí a Casa Rosada. Hay una investigación en torno a esto, han hecho su descargo los colegas, pero el gobierno había tomado la decisión de cerrar la sala de prensa. Volvió a funcionar con una conferencia de Manuel Adorni donde, además de tratar temas de agenda, habló de su situación patrimonial y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Esto que comentaba May hace un ratito del contratista, estamos hablando de $245.000. Es un montón de Cash. plata, chicos. Cash, Dani, tiki-taka, así. ¿Cuánto Uno encima... tenés- ¿Cuánto tenés que ahorrar Una para tener encima esa... de otra. Y sobre todo, ¿Cuántos años? si tenés en Dependiendo cuenta... de los ingresos, claro. Claro, igual si por tenés ahí en cuenta si que tenés recibiste, no sé, una un ingreso casa. de 3 millones mensuales, 3 millones. en torno a eso es lo que ganaría Manuel Adorni. Ese es el salario oficial. Bueno, pero perdónenme, yo no le puedo creer.
3 millones de pesos. 3 millones Ponele en que- blanco. Perdón, tengo una Ponele noticia, que- sale 28.000 pesos un kilo de carne. O sea, ¿cómo es? Ayer le consultaron al jefe de gabinete Manuel Adorni por esta noticia publicada por Diario Clarín. Pero gana cada vez menos, ganaba 5 millones, ahora gana 3. Donde habla, sí, él entre 4 o 5 millones. Él dijo que no miraba su recibo de sueldo. Ganando 350.000 pesos, que es lo que le pagan a los jubilados. Más o menos, más o menos. Bueno, son $245.000 Estaría bueno. los que le ha pagado a un contratista en efectivo para refacciones en una de las propiedades que se compró en un country. Esto, se ha conocido el detalle de las refacciones. Aparece una cascada. Está hablando todo el mundo de la cascada. Desde Carlos Pañi diciendo que por esta cascada a Adorni no se sabe si hay que juzgarlo por lo ético o por lo estético. Es bueno. Una chicana del colega de La Nación Más. Hasta, por ejemplo, algunos colegas comentando en X, la cascada de Adorni es la primera obra pública en casi 3 años de gobierno. O, si no, el comentario / chicana de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que, como también lo suele hacer a veces el ministro Luis Caputo o el propio Milei, se pone a interactuar con usuarios de X. Uno de esos usuarios la notició a Villarroel de que estaba cumpliendo años y entonces la frase que utilizó la vicepresidenta es que tengas una cascada de éxitos este año. Entendido como un tiro por elevación hacia el jefe de gabinete. Bueno, Adorni es uno de los protagonistas de esta semana junto al ministro Natalio Mema, que charló con nosotros acerca del tren de cercanías. Después de que el pasado viernes, el gobernador anunciara entre los proyectos para este año una ampliación del tren de cercanías que llega a Luján de Cuyo. A Luján de Cuyo va a llegar a Maipú y la novedad es que va a llegar a Luján de Cuyo. Además, creo que fue uno de los anuncios más fuertes y más esperados también, porque es necesario. Es necesario y bueno, se va a sumar, va a ser muy similar a lo que está sucediendo ahora con el Mendotran, porque recordemos que ellos no tenían SUBE, lo veníamos escuchando a nuestro compañero Germán Tutor, que el sistema era el antiguo, el pago en efectivo. ¿Quién hoy tiene efectivo en mano? Era Es muy muy complicado tanto para el chofer como para los propios usuarios. Hoy, bueno, ya directamente tienen el mismo mecanismo que nosotros tenemos aquí en el Gran Mendoza. Apuntamos a bajar gente del auto, que era lo que decía el ministro Natalio Mema. Hay otras industrias que están bien y algunas que no. Parte de lo que decía Mauricio Badaloni, integrante de la Unión Industrial de Mendoza, en base al informe que ha publicado la Unión Industrial Argentina sobre cómo está la industria de nuestro país y las políticas del gobierno nacional en torno a cómo están impactando en estos sectores. También escuchábamos a Carlos Sícar, director de la consultora Sícar, analizando la imagen del gobierno nacional y un detalle que agrega: la pérdida de este contrapunto que hasta ahora capitalizaba el gobierno nacional. Cada vez que había algún caso donde se sospechaba algo de corrupción, decía, pero Cristina, que no te molestaba con Cristina, pero y Cristina y los kirchneristas, y es como que ese capital ha perdido valor en este último tiempo y ya a la gente no lo convence esto de, pero los otros hacían lo mismo, porque es lo que se viene diciendo. Puso la vara tan alta desde lo moral que ahora empezar a gradualizar el tema de la corrupción, no, pero los otros eran más corruptos, parece que no convence a la gente. Conectándose lo de Sícar con la consultora Centrix, hablando de la imagen del presidente Milei, que volvió a deteriorarse en abril. La positiva cayó a 35,2 y la negativa subió a un 59,3%. Cerramos este repaso de protagonistas de este comienzo de semana con la voz de la señora Graciela Sadino, médica infectóloga, explicándonos detalles del hantavirus, ¿no? Después de lo ocurrido en este crucero que partió desde Ushuaia, iba hacia Cabo Verde, al menos 3 personas fallecidas por este brote de esta enfermedad, que ella nos decía que más allá de que es algo grave, no siempre termina en cuadros que derivan en un fallecimiento, pero sin duda que es una enfermedad a
a tener en cuenta. 6 de la mañana, 19 minutos. Así hemos comenzado este resumen de noticias, pero hay mucho más hasta las 7, así que no te vayas. Datos, contexto y análisis. Esto es LB Diario. Este mes volvete a ilusionar con esta promo ganadora. Vení a Mayorista Macro, subite a la Macroneta y ahorra con estas ofertas que juegan para vos. Yerba mañanita por 500 gramos a 1.599 pesos y papel higiénico simple hoja aro paquete por 4 unidades por 80 metros a solo 2.499 pesos. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican. Ofertas válidas del 30 de abril al 6 de mayo de 2026. ¿Sos usuario del agua y pagás el boleto de irrigación? ¿Sabías que en promedio el 60% de ese dinero va a las inspecciones de cauce y que ellas no dependen de nuestro organismo? ¿Y sabes cómo se compone tu boleto? Ahora podés verlo con claridad en nuestra web. El nuevo boleto digital muestra cómo se reparte lo que abonás según tu inspección de cauce. Recordá que Irrigación es el distribuidor mayorista del agua y las inspecciones de cauce el minorista. Irrigación es responsable de la gestión de los ríos, el manejo de los embalses, la operación de los diques de derivación y los canales primarios, mientras que los inspectores de cauce se encargan de que el agua llegue desde los canales secundarios hasta los usuarios. Departamento General de Irrigación. La seguridad empieza por cómo te sentís y se construye paso a paso. Cada sueño, cada desafío siempre comienza con un primer paso por dar. Y cuando camino cómoda, camino segura. Por eso elijo Piccadilly, porque me hace sentir bien y me representa. Calzados Salamone. Piccadilly, confort con estilo. Córdoba 69 y sucursales. La noticia en tiempo real. Seguimos en LB Diario. Sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron 3. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. El mundo gira sin compasión, la sangre corre sin parar. Bueno, 6 de la mañana, 22 minutos, charlamos fuera de aire acerca del caso Adorni, ¿no? Porque cada vez que se van conociendo detalles de la investigación es como que cierra menos el patrimonio y todas las adquisiciones. Si ustedes prestan atención, el jefe de gabinete se ha focalizado al momento de defenderse de esta causa solamente en los viajes. Y esto fue tan solo el inicio de esta cuestión. Se comenzó investigando por los viajes, pero luego se descubrió los movimientos patrimoniales en torno a la adquisición de inmuebles. Con lo difícil que es comprar una propiedad, Adorni en un lapso muy corto de tiempo compró una casa en un country, compró un departamento en una zona muy privilegiada de allí de la ciudad de Buenos Aires, un departamento en Caballito. De formas también que al menos llaman la atención, con prestamistas, 2 jubiladas que le habían accedido a darle una parte del dinero que en calidad de préstamo para que pudiera comprar el departamento a un precio mucho menor que al valor de mercado. En el otro inmueble, la casa del country, aparecen 2 integrantes de la Policía Federal, una retirada y otra en actividad como garantes de Adorni. Todo muy raro, sobre todo porque otro de los casos que también ha despertado polémica en este último tiempo han sido los créditos del Banco Nación, de los cuales se han visto beneficiados muchos integrantes del gobierno nacional. ¿Por qué Adorni no optó por esta facilidad si era algo muy potable? Charlábamos fuera de aire sobre cuánto gana Adorni. Claro, lo último que se había informado del jefe de gabinete era que su salario rondaba los 3.500.000 pesos. Pero esto en base a un pedido de acceso a la información pública que hizo Diario Perfil. El sueldo del jefe de gabinete pasó de estos 3.500.000 a 7.272.091 pesos. Esto significa un aumento de 107%
que ha abarcado a todos los ministros y autoridades superiores del Poder Ejecutivo por un decreto firmado por el presidente Javier Milei. Lo cual también es otra cuestión, ¿no? Un aumento del 107%. Bueno, 6 de la mañana, 24 minutos. Los leemos, los escuchamos, amigos, amigas, en el 261-691-3078. ¿Qué más, Dani? Más títulos, en este caso Teis Sports, días y horarios definidos, así se jugarán los octavos de final de la apertura de Liga Profesional. La otra pelea, cómo quedaron los promedios y tabla anual después del torneo de apertura. Gimnasia y Esgrima tiene a 7 equipos por debajo en la tabla de promedios y tiene a 11 por debajo en la tabla general. Falta la segunda parte para confirmar su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. La formación de Boca para jugar un partido clave será en Guayaquil hoy a las 21 de Argentina. El partido se iba a jugar a las 21 de Ecuador, pero debió adelantarse porque a partir de la hora 0 de ayer en Guayaquil y en otras zonas de Ecuador hay toque de queda. El ejército tomó las calles porque la inseguridad pública es absoluta, es rotunda e indominable por parte de las fuerzas de seguridad urbanas. Por eso el ejército tomó las calles. El partido debió adelantarse, se va a jugar a las 19 de Ecuador, las 21 de nuestro país, y Boca tiene entre las 21 de Ecuador que termine hasta las 23 que comienza el toque de queda, 2 horas para todo el trabajo post partido, salir del estadio y llegar al aeropuerto para tomar el vuelo charter que los deposite en la Argentina. Si no, hasta mañana a las 6 de la mañana de Ecuador no podrá salir de Guayaquil por el toque de queda que impera desde ayer en algunas zonas de Ecuador, en la mayoría, en este caso en Guayaquil, donde va a jugar frente al Barcelona. Messi llenó de elogios a Colapinto y le dio un fuerte consejo para su carrera. El milagro no pudo ser. Instituto derrotó a Estudiantes de Río Cuarto, pero no pudo clasificar a octavos, lejos de la goleada que lo hacía subir un puesto y ser segundo. Vélez empató con Newell's y va a jugar con Gimnasia y Esgrima La Plata. Un River que juega cada vez peor y no levanta de los 3 puntos de promedio. Lo firma Guido Gleit. Es un enfermo fanático de River y está enojado. Defensa perdió ante Gimnasia, quedó afuera y se mete Unión de Santa Fe. La final de la apertura tiene sede y horario confirmado. Desde ayer ya lo sabemos, es el Mario Kempes en Córdoba. El domingo 24 de mayo a las 15:30 es el cierre del primer campeonato del año y ya nos encaminaremos hacia el Mundial de Fútbol. Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final. ¿Qué tiene que pasar para que haya superclásico? Solamente se podrán ver en la final. No hay ninguna otra chance de que se encuentren previamente. Independiente Rivadavia, por ser el mejor de todos en la primera parte de la temporada y dominar además la tabla general, es el único que será local sí o sí en todos los partidos, le toque el rival que le toque. Y recordad que viene por la calle de Talleres y Belgrano para cuartos de final y una hipotética semifinal por la calle de Lanús, Argentinos, Boca Juniors o Huracán, siempre en Mendoza, camino a la final si se da el domingo 24 de mayo en el Mario Kempes de Córdoba. 6:28 minutos, Maylén Sánchez. Nosotros hablamos del triple crimen narco. El pequeño J fue extraditado y ya está detenido en la Argentina. Lo cierto es que está imputado por el asesinato, recuerden, de estas 3 jóvenes, Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ocurridos el 19 de septiembre del año pasado. Según las autopsias, las víctimas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y enterradas. Por eso es uno de los casos más graves que están siendo investigados en el país en los últimos tiempos. El acusado llegó con, muchísimo policía a su alrededor, quedó a disposición de la justicia, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al complejo penitenciario federal de Marcos Paz, donde va a quedar directamente detenido. La causa ahora entra en una etapa importante porque va a comenzar su indagatoria y el desarrollo directamente de este proceso judicial. Recuerden que desde septiembre hasta ahora, más de haber sido imputado, la causa no se había movido mucho. Sí, no es el único imputado, hay 11 personas más imputadas en esta causa. También en las últimas horas se sumaron otros 3 sospechosos bajo investigación. Y como este caso es bastante complicado,
no va a ser como todos los casos donde el interno es trasladado directamente al Ministerio de Seguridad, al Ministerio Público Fiscal, donde van a poder ser indagados. Acá va a ser vía Zoom, por videollamada, con el juez Jorge Ernesto Rodríguez, que es el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Morón. Y hoy es este día importante donde, seguramente ya la causa comienza a moverse, una causa que, como decíamos, necesitaba justamente este paso de extradición de esta persona que estaba en Perú y directamente ahora ya quedó alojado y a disposición totalmente de la justicia argentina. Bueno, hacemos otra tandita para cerrar esta primera media hora, sobre todo porque llegó el primer mate de Dani Ambrosio, así que con su permiso, amigos, amigas, nos están escuchando. Lo voy a saborear en este momento. Las noticias del día en el momento exacto. LB Diario. Noticias ahora. Ya pasaron 30 minutos. No des más vueltas. La información que en verdad importa está en LB10. En minutos te contamos lo que el tiempo nos depara. Con el meteorólogo Fernando Jara. LB Diario, todo el tiempo en LB10. LB10 te indica la hora. 6:30 minutos. Este mes volvete a ilusionar con esta promo ganadora. Vení a Mayorista Macro, subite a la Macroneta y ahorra con estas ofertas que juegan para vos. Especial carnes, vacío por kilo a 15.900 pesos y paleta por kilo a solo 13.900 pesos. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican. Ofertas válidas del 30 de abril al 6 de mayo de 2026. La seguridad empieza por cómo te sentís y se construye paso a paso. Cada sueño, cada desafío siempre comienza con un primer paso por dar. Y cuando camino cómoda, camino segura. Por eso elijo Picadilly, porque me hace sentir bien y me representa. Calzados Salamone. Picadilly, confort con estilo. Córdoba 69 y sucursales. Nuevo centro de operaciones y videovigilancia. La ciudad de Mendoza da un paso más en seguridad con tecnología de última generación para prevenir y actuar al instante. Monitoreo de 740 cámaras las 24 horas. Video wall para control en tiempo real. Anillo digital con 115 cámaras en los principales ingresos y egresos de la ciudad. Alta definición y reconocimiento de patentes con inteligencia artificial. Con mayor capacidad operativa, la ciudad de Mendoza fortalece el monitoreo, la anticipación y respuesta ante emergencias. Granja Benedetti, la carne que te gusta al mejor precio. Aprovecha lunes 4 y martes 5, molida especial 13.990 el kilo. Peseto 17.990 el kilo. Cuadril 15.990 el kilo. Seguí en redes todas nuestras ofertas. Granja Benedetti. Oferta válida hasta agotar stock. ¿Por qué cambiaste por un colchón Gani? Porque me gusta disfrutarlo sin mirar la hora. Los colchones Gani son así, irresistiblemente cómodos. Gani, el placer se disfruta con los ojos cerrados. Distro VIP, tu mejor opción en carnes. Costillas y costeletas de cerdo, 6.899 el kilo. Blandas de ternera, paleta, bollito de paleta y asado ruso por pieza, 13.890 el kilo. Aprovecha estas y otras ofertas más en cualquiera de nuestras 2 sucursales. Distro VIP. Oferta válida hasta agotar stock. ¿Ya sacaste tu pasaporte La Gloria? Con tu compra mayor a 60.000 pesos en marcas participantes en Disco IBEA, podés ganar viajes a Estados Unidos para sentir la pasión allá. Y 2 TV LED 85 pulgadas por día para vivirla acá. Hacé que tu ticket de compra se convierta en héroe. Con Senco Pay duplicás tus chances. Conseguí tu pasaporte a La Gloria comprando en Disco IBEA. Promoción sin obligación de compra, válida del 24 del 4 del 26 al 17 del 5 del 26. Para más información o limitaciones aplicables, consulte bases y condiciones en www.pasaportelagloria.com. LB10 no solo se escucha, se vive. En AM 720, FM 104.1 y lb10.com.ar. Como ayer, y anoche en la playa
bien, 6 de la mañana, 34 minutos. Así estamos abriendo otra media hora de noticias por LB10, escuchando al gran Luis Miguel Gallego Basteri, más conocido como Luis Miguel, el Rey Sol. Está haciendo un clásico de los Jackson 5. Escrita por Michael Jackson, cuando era un niño. Tiene ese ritmo de los Jackson 5, ¿no? Es que la versión está muy lograda. Una versión Muy bien, muy cercana muy bien. al original de los Jackson 5, ¿no? Y lo hizo Luismi, o sea que se juntaron. Claro, garantía de calidad. Bueno, los leemos, los escuchamos, amigos, en el 261-691-3078. Les propongo que repasemos datos del tiempo de esta jornada. Así te lo cuenta el meteorólogo Fernando Jara. Auspicia el estado del tiempo Grupo Santa Elena, empresa líder en el rubro de higiene urbana. Grupo Santa Elena, esfuerzo, trabajo y compromiso. Buen día Mendoza, buen día a la audiencia. Buen martes 5 de mayo del 2026. Les comento que en Mendoza el aeropuerto Plumerillo indica una temperatura de 9 grados 3 décimas, el Parque General San Martín 10 grados 4 décimas, 74 es el porcentaje de humedad. El pronóstico para este martes nos indica algo nublado, sí, viento sonda en precordillera e inestable en cordillera sur de Mendoza. La mínima va a rondar los 7 grados, máxima de 24. Hacia el día miércoles, nubosidad variable, viento sonda en precordillera y por sectores en el llano, nevadas en cordillera, temperatura en ascenso debido a este efecto sonda o el sonda en superficie en algunos sectores. La mínima va a estar rondando los 10 grados, la máxima de 26. Siempre que hay sonda, estamos prediciendo que ingresa un frente frío. Esto ingresaría el día viernes a la noche, madrugada del jueves, a partir de las 22. El viento va a rotar al sector sur, quizás lo confundamos con sonda. El ingreso de este frente frío nos deja un día ventoso, viento del sector sur, componente sureste, con precipitaciones aisladas. Sí, aumento de nubosidad y precipitaciones aisladas en la madrugada del jueves y parte de la mañana, mejorando el mediodía del jueves hacia la tarde en lo que respecta a precipitaciones, pero nos marca un importante descenso de temperatura. La mínima podría estar en 6 grados, la máxima de 17. Hacia el viernes se mantiene la circulación del viento del sector sur, componente sureste, con poca nubosidad, muy frío en la mañana, con heladas, neblinas matinales. La mínima puede estar en 2 grados, y la máxima de 14. Frío el viernes. La tendencia es que el sábado siga un día frío, mayormente despejado, muy frío, con heladas, mínima entre 0 a 1 grado positivo y la máxima de 12 grados. El domingo despejado, frío, muy frío, con heladas también, leve ascenso en la temperatura máxima, el viento rota al noreste, nos deja una mínima de 1 o 2 grados y la máxima va a rondar los 19. Les repito el pronóstico este martes, algo nublado, con viento sonda en precordillera e inestable en cordillera sur de Mendoza, mínima de 7, máxima de 24 grados. Recuerden, el sol sale a las 8 horas 9 minutos y oculta a las 18:54. Estamos en fase de luna llena. Mendoza, audiencia, buen martes, los escuchamos mañana, hasta luego. Auspicia el estado de las rutas y caminos. Baterías Raymax, tu batería de confianza. Vas a llegar lejos. Muy bien, 6 de la mañana con 38 minutos. Nos metemos en el repaso de estado de rutas de la provincia de Mendoza, datos proporcionados por Dirección Provincial de Vialidad. Tenemos la mayoría de los caminos transitables con mucha precaución. Ya se han terminado las obras de refacción allí en la zona de la rotonda de Churrasqueras, en el Parque General San Martín. Desde alta montaña, en tanto, nos informan que el sistema integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos y que el paso Pehuenche está habilitado recién a partir de la hora 9 y hasta la hora 19. Cero alcohol, velocidad permitida y sin celular para llegar lejos. Es un consejo de Raymax, tu batería de confianza. Las noticias más importantes en tiempo real. Esto es
LB Diario. Ok, acá estamos a 6:40 minutos. Estos son los títulos de diario Los Andes, tapapapel de este martes 5 de mayo. Avanza un distrito minero para el norte de Mendoza. Se trata de una iniciativa similar a las aprobadas para Malargüe. El gobierno provincial ya realiza los estudios ambientales y geológicos preliminares en zonas de Las Heras. El ecoparque reabrió solo para las escuelas. Tras 10 años, el zoológico se transformó en un espacio para aprender sobre animales, sin jaulas y con foco en la conservación. Un grupo de alumnos de primer año en una escuela de Maipú fue el primero en recorrerlo y allí está la foto que atestigua esta información. Lo dicho, uno de los temas que se desprende de la jornada de ayer y que sigue dando que hablar, Adorni pagó $245.000 cash en efectivo, tiquitaca, por arreglos en una casa que compró. Gas sube en el subsidio para 4,7 millones de hogares del país. Y esto me llamó la atención. Mielcita del amor. El afrodisíaco de moda entre jóvenes. Estaba leyendo de qué se trata. ¿Cómo se llama? Mielcita. Mielcita. Bueno. Le dicen mielcita del amor. El nombre comercial es Vital Honey. Dice, autoridades advierten sobre su consumo porque contiene sustancias que pueden representar un riesgo. Se vende como un suplemento para aumentar la libido. Pero en realidad contiene componentes peligrosos que pueden afectar la salud. El producto se comercializa en sobres de 15 gramos a través de redes sociales y Mercado Libre como un afrodisíaco que sirve para mejorar el rendimiento sexual, físico y mental bajo la falsa premisa de ser una fuente de energía natural, saludable y rápida. ¿Qué decirte? Bodega con nuevo DT, Dani. Godoy Cruz eligió a Pablo de Munner para la ilusión de volver a ser de primera. Ex técnico de Independiente Rivadavia en el 2017, dirigió de manera interina. El ayudante de campo de Pablo de Munner era Esteban Solari, que fue después director técnico de Godoy Cruz. En aquel 17 hubo un paso en un interinato que duró muy poco, 6 partidos, porque era solamente un puente hasta encontrar al nuevo entrenador. Hoy dirige la primera práctica y el próximo domingo, recibiendo a Racing de Córdoba, que está un punto por debajo de Godoy Cruz, hará su debut tras la partida de Mariano Toetti. Le tengo fe, ¿eh? ¿Le tenés fe? Sí, me gusta. ¿La era de Munner? Yo creo que hay que ser positivos. Hijo de Sí, la cantera de Argentinos Juniors, ¿no? Históricamente. Pablo jugó allí mucho tiempo. Después se fue mucho tiempo a Europa también. ¿Del bichito? Exactamente. Mira. Sí, la otra vez escuché que Nico Díez, que es el técnico de Argentinos, ¿no? Otro surgido de la cantera. Era un tipo que llamaba la atención cuando era chico por verlo jugar en el fútbol babi. Una habilidad que tenía, pero que entre los chicos de allí, ellos mismos iban y lo miraban a este pibe porque decían, tiene todo el talento. En las selecciones juveniles de Reinaldo Merlo, un jugador extraordinario. Después se fue diluyendo a medida que fue creciendo, pero en las selecciones juveniles argentinas, un jugador extraordinario. Y en Argentinos Juniors ni hablar, por supuesto, también. ¿Mailén? Nosotros también nos metemos en uno de los títulos que te comentábamos al principio. Están buscando un niño de 6 años, esto es en Corrientes. Se activó la alerta Sofía y apuntan contra su padre. Precisamente el Ministerio de Seguridad inició este proceso de búsqueda luego de que el padre, de nacionalidad brasileña, de 29 años, le haya disparado a un hombre antes de llevarse al niño. Fue visto por última vez el domingo 3 de mayo en la localidad de Esquina, cuando se ausentó junto a su progenitor. Lo cierto es que, de acuerdo a la información oficial, el hombre protagonizó, como les había comentado previamente, un episodio violento en el que le disparó y dejó herido a otro hombre antes de llevarse a este pequeño de 6 años. A partir de ahí es que, la justicia inicia una investigación por tentativa de homicidio en paralelo
con lo que es la búsqueda del niño. Como decíamos ayer, ya directamente se activó esta alerta. Tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca, vestía pantalón largo, color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca, manga larga, campera marrón tipo inflable. Así informó la cartera en su cuenta oficial de X, Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, muchos mensajes en el 261-691-3078. Buenos días. Buen día. El tema no es Adorni, ni Españolo, ni los hermanos Milei. El tema es que nos están robando en la cara y nosotros miramos. Esto lo dice el amigo Edgardo. Buenos días, Esteban, Mailén, Dani, todo el equipo. Buen día. El ministro Adorni se parece a un ex encargado que tenía en mi trabajo. Dice, 3 casas, un departamento en el centro, 2 fincas y cada 2 meses cambiaba de vehículo y decía que era una jubilación de la suegra. Bueno. ¿Quién será la suegra? Quebrando una lanza. A favor, a lo mejor es la reina Victoria. Mario de Rodeo de la Cruz. Gracias, amigo. Buen día, gente linda. Esteban, lo de Adorni ya es insostenible en este gobierno que pregona la moralidad y la transparencia. Y una pregunta para Dani. Recién lo comentábamos. Sí. ¿Qué tal el nuevo técnico de Godoy Cruz? Bueno, hiciste recién un perfil del señor de Munner. De Munner, que la verdad es un entrenador que ya trabajó aquí en Mendoza, como les decíamos, en Independiente Rivadavia, pero aquello fue un interinato, nacido en Caseros, en la provincia de Buenos Aires. Es un hijo de la cantera de Argentinos Juniors. Como entrenador hizo un muy buen trabajo en San Martín de Tucumán. Él era el asistente técnico de Pepe Romero en Independiente Rivadavia y después se quedó en ese interinato que duró poco y nada porque fue un puente hasta encontrar al nuevo director técnico. Allí trabajaba con Esteban Solari, se hizo cargo en su momento de la Reserva de Defensa y Justicia, había trabajado también en All Boys en el ascenso, hasta que le llegó la chance en San Martín de Tucumán. Hizo una muy buena campaña ya por el 2021-22, lo convoca el O'Higgins de Chile para reemplazar a Toto Berizzo, que había sido campeón con el O'Higgins y se había ido a dirigir al Celta de Vigo. Después en Paraguay dirigió a Guaraní, estuvo trabajando en Bolivia en 2023-24, estuvo trabajando en Perú, en el Melgar, volvió a Defensa y Justicia, donde había dejado una muy buena imagen para dirigir en la apertura del 25, se fue a dirigir a las Águilas Doradas de Río Negro en Colombia y de allí viene ahora, el 24 de junio de 2025 fue su último club, pero además en esta primera mitad del año había estado trabajando como ayudante de campo en el Botafogo. Ese es su historial como entrenador principal y se hace cargo después de las Águilas Doradas y ese paso breve por Botafogo como ayudante de campo o asistente técnico, llega a Godoy Cruz. Muy bien, para cerrar, un mensaje más que ha llegado al 261-691-3078 y con ese mensaje nos vamos a la última tandita. Hola, buen día, amigos. Buen día. Buen día, Esteban. Buen día, Daniel. Tanto tiempo para la señorita también que está ahí, que no me sale el nombre. Mailén. Habla Serafín de Ugarteche. Serafín querido. Oyente histórico de la radio. ¿Cómo están ustedes? Yo, aquí estamos en plena cosecha de nueces. Cosecha de nueces. Y algo entramos. Bueno, espero que tengan un excelente y bendecido programa y un excelente y bendecido día. Un abrazo para todos. Gracias, amigo querido Serafín, histórico oyente de la radio, olvidate. Qué lindo escucharlo. Muy bien, Gracias, y Serafín. se va la cosecha de nueces. Que sea un buen día, claro, olvidate. Qué ricas las nueces. Sí. Bueno, gracias al amigo Serafín por su mensaje. 261-691-3078, ese es el número, agendalo. Información sin vueltas, LB Diario, LB10, juntos en el aire. Este mes volvete a ilusionar con esta promo ganadora. Vení a Mayorista Macro, subite a la Macroneta y ahorra con estas ofertas que juegan para vos. Yerba mañanita por 500 gramos a 1.599 pesos y papel higiénico simple hoja aro paquete por 4 unidades por 80 metros a solo 2.499 pesos. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican. Ofertas válidas del 30 de abril al 6 de mayo de 2026. Distro VIP, tu mejor opción en carnes. Costillas y costeletas de cerdo, 6.899 el kilo. Blandas de ternera, paleta, bollito de paleta y asado ruso por pieza, 13.890 el kilo. Aprovecha estas y otras ofertas más en cualquiera de nuestras 2 sucursales. Distro VIP. Oferta válida hasta agotar stock. Noticias en tiempo real, análisis y todo lo que importa ahora. Esto es LB Diario.
direction and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself when there's no one else inside. In the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration and I'm dancing with myself. Dancing with myself. El tiempo en Mendoza este martes se titula Diario El Sol, efecto sonda que mete presión y habrá lluvias en la montaña. Sube la temperatura y la máxima estará en torno a los 24 grados. 6 de la mañana a 50 minutos. A esta hora tenemos una temperatura en Mendoza capital que ronda los 9 grados con humedad del 64%. Vamos a la portada de Diario Clarín. Adorni más complicado. El contratista de las refacciones en su casa del country dijo que le pagó $245.000 en efectivo. Matías Tabar detalló las reformas de la vivienda de Exaltación de la Cruz y cómo las cobró sin facturas. Dijo que el jefe de gabinete lo contactó antes de ir a declarar. El funcionario no avala la cifra del testigo. Sorpresa y pedidos en el gobierno para que sea separado del cargo. Y hay un detalle de todo lo que ha hecho Adorni en esta casa comprada en este country que se llama Indiocuá. Parrilla, pileta, mármol travertino, muebles a medida y hasta una cascada a la cual hacíamos referencia, ¿no? Por esta chicana del colega Pañi. Con críticas al juez Argibay, corrupción en la AFA, el fiscal apela el rechazo a la detención de Chiqui Tapia y Pablo Tobillino. Una cascada de éxitos, el irónico saludo de Victoria Villarroel a uno de sus seguidores con un mensaje para Adorni, o entendido, ¿no? En referencia al jefe de gabinete. ¿Qué más, Dani? Más títulos de portales locales. Gimnasia cerró el semestre con un triunfo ante sus hinchas. Acumula 3 victorias al hilo en el Víctor. Además, Godoy Cruz confirmó como nuevo entrenador a Pablo Temuner tras la salida de Mariano Toetli. Manchester City empató con Everton y se aleja del líder de la Premier League. Ayer se confirmó que Pep Guardiola se va del City cuando termine la temporada que se está apagando y está quedando en manos del Arsenal, que hoy es rival del Atleti, el Atlético de Madrid, en la semifinal de vuelta a las 16 en el Emirates, allí en la ciudad de Londres. Cristian Corrales dejó de ser el entrenador del Atlético Club San Martín, que está penúltimo en su grupo, la zona C del torneo federal A. La tristeza de ayer por la muerte del histórico Humberto Tito Mattioli, un símbolo, un ícono de un pedazo de la historia del Luján Sport Club y una maravillosa persona. Ayer nos dolió, nos conmovió, nos choqueó a todos enterarnos de la muerte del querido y del gran Humberto Tito Mattioli. Además, Arsenal versus Atlético de Madrid en la Champions League por un lugar en la gran final, el partido de hoy a la hora 16. El Master 1000 de Roma, contra quien debutan los argentinos, Tomás Echeverry, el mejor rankeado. Mañana comienza el cuadro principal porque hoy se termina la quali. La venta de entradas para Independiente Rivadavia Fluminense por la Copa Libertadores. En un rato te vamos a dar precisiones, precios, cómo y dónde adquirirlas y demás datos necesarios. ¿Cuándo vuelven a jugar los Pumitas? En el Rugby Championship, el M20, tras ganarle por primera vez en la categoría a Nueva Zelanda. Será el sábado 9 de mayo a las 9 hora de Argentina ante Australia. Un triunfo ante el seleccionado de los Wallabies dejaría a los Pumitas en una muy buena posición para terminar segundos, aunque para eso habrá que esperar también el resultado entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. No se trata solo de ganar, sino de aguardar otro resultado después del gran triunfo ante Nueva Zelanda este fin de semana del equipo que lidera el head coach Nico Fernández Miranda, un ex Puma, un Puma para toda la vida. Además, en el pádel, Alex Chozas y Valentino Libac se coronaron en el FIP Silver del pádel que se jugó en San Martín. Y por otro lado, siempre dentro de los títulos de la jornada, para hoy, recordá que tenemos los torneos internacionales, se juega Copa Libertadores, se juega Sudamericana. Repasemos rápidamente: Libertadores a las 19, Sporting Cristal en Lima con Palmeiras, a la misma hora Central en Rosario con Libertad de Paraguay, a las 21, lo dicho porque se adelantó y cambió el horario del partido en Guayaquil. Barcelona recibe a Boca, Universidad Central estará jugando en Venezuela ante Independiente del Valle de Ecuador, y a las 21:30 en el Alto, a 4.180 metros sobre el nivel del mar,
Always Ready recibe en las afueras de La Paz en Bolivia a Lanús. Vamos a la Conmebol Sudamericana a las 19. Juventud Las Piedras en el Centenario en Montevideo con Atlético Mineiro. A la misma hora Independiente Petrolero será local en Bolivia ante el Caracas. A la misma hora a las 19 Deportivo Riestra en cancha de San Lorenzo con Gremio de Porto Alegre. 21:30 Puerto Cabello en Venezuela con Cienciano de Perú. 21:30 Recoleta en Asunción, Paraguay con Santos de Brasil. Y a las 23 estaremos también allí en Ecuador. El Deportivo Cuenca recibe a San Lorenzo de Almagro. Aquí no hay toque de queda, por eso puede jugar más tarde San Lorenzo de Almagro. Será a las 21 de Ecuador. Y lo dicho, por Champions League a las 16, partido de vuelta, revancha de semifinales. Arsenal recibe al Atlético de Madrid. En la ida, en el Wanda fue 1-1. Con Julián Álvarez entre los titulares. No está confirmado todavía y es duda. Porque salió Va ahí. a esperar Cholo Simeone. Dijo que iban a tratar de tenerlo en condiciones, pero todavía no están confirmadas las alineaciones. Sí se sabe que en el Arsenal está suspendido Jurrien Timber, está suspendido Mikel Merino. No juega Nico González en el Atleti por la lesión y no juega también por lesión, o tampoco en este caso, Pablo Barrios. De Julián no hay confirmación ni por sí ni por no. ¿Mailén? Nosotros hablamos de uno de los anuncios del gobernador que hizo este 1 de mayo, que era precisamente viviendas para docentes. Lo realizó, como decíamos, en la Casa de las Leyes. Va a ser un esquema distinto al modelo tradicional del IPB porque consiste en menos obra ejecutada directamente por el Estado y con más participación de desarrolladores privados, créditos bancarios, también ahorro previo de las personas que se van a beneficiar con esto. La primera línea va a estar dirigida a docentes y prevé unas 250 casas. La segunda se va a financiar con $10 millones del Fondo del Resarcimiento y podría llegar a unas 350 viviendas para familias que, cumplan con los requisitos de acceso a vivienda única. Algo a tener en cuenta es que esto está pensado para docentes con ingresos medios. La operatoria para trabajadores de la educación va a comenzar a moverse en mayo. La convocatoria va a tener dos caminos: o construir directamente en terrenos propios de los privados o avanzar sobre las tierras aportadas por el Estado, acá especialmente por la Dirección General de Escuelas. Y algo a tener en cuenta es que el programa va a tener una primera etapa, como lo decíamos, de 250 viviendas, con unidades cercanas a los 60 metros cuadrados. El valor más o menos que se ha comentado de cada casa va a incluir la urbanización y se ubicaría entre los 100 millones y los 120 millones. El esquema financiero va a ser uno de los filtros más importantes. El 80% del valor se va a cubrir mediante crédito bancario con posible participación, como decíamos, de privados. Así que a tener en cuenta esto, obviamente que seguramente en la cuenta del IPB se va a seguir dando más información, pero era una de las novedades importantes para los docentes que ya venían con un proyecto y que se venía estimando, por lo menos de parte del ministro Tadeo García Salazar en algún momento cuando lo ha comentado. Bueno, al amigo Jorge lo han vuelto loco y ha llegado directamente a mandar un mensaje a la radio para ver si le podemos dar a alguna mano. Yo le prometo que nos vamos a poner en campaña a ver si podemos darle algún dato certero. Dice: buenos días y buen martes. ¿Me podrían informar el centro o kiosco de distribución de las figuritas del Mundial? Mi nieto es de San Rafael y me tiene loco. Los kioscos las tienen todas las figuritas. Pasa que encuentres. En el supermercado, claro, supermercados, hay bastante, en los kioscos. Y hay promociones también, el tema dependiendo. Es que consigas, tenés que ir a primera hora porque se terminan rápidamente. Yo les cuento. Ayer yo pasé por acá la peatonal y ya no tenía. Ya no tenía. Bueno. Hablamos con Rodrigo Lapira ayer, más de 500 álbumes tiene. Esto de que están contando de que ya no tenían, puede estar conectado con algo que está denunciando la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, UCRA. Dice: otra vez hay polémica por las figuritas del Mundial. Los kiosqueros denuncian faltantes y sobreprecios del 600% en la reventa. Acusa UCRA a los distribuidores de acaparar el stock para reventa directa y marginar a los puntos de venta tradicionales, obviamente con un sobreprecio importante. Dijo Ernesto Acuña, que es el vicepresidente de UCRA. Panini le vende a los distribuidores para que estos se la vendan a 1.500 al kiosquero. Sí. El kiosquero la ofrece a 2.000. Sí, el distribuidor. Es el precio sugerido, porque no hay precio sugerido. oficial, pero es el precio sugerido por Panini es 2.000 pesos. El distribuidor, en vez de vender todo al kiosco,
destina los paquetes al consumidor final, llegando a ofrecerlos hasta 15.000 cada uno. No, bueno. Así el producto no llega al kiosquero. Es lo que no le cierra, lo veo, lo percibo a Jorge Girisman, que lo tengo sentado a mi derecha y lo veo ahí Recordá que el año gesticulando. pasado, Buen día. En el Mundial pasado hubo toda una batalla que llegó casi al campo legal entre la Unión de Kiosqueros Argentinos y la distribuidora, no Panini, que lo hace a nivel universal. Igual ayer me comentaban... Hubo reuniones con la Secretaría de Comercio Interior. Igual, discúlpame, pero si vas a comprar un paquete de figuritas y pagás 3.000, 4.000 pesos, sos un prófugo del ácido fólico, discúlpame, porque no... Pero es que sí. Vale 2.000. Claro, vale 2.000. ¿Cuánto sale? 3.000, no te lo compro. Claro, sí, está bien, no sé, yo no sé quién va a meterme en si lo vas a comprar o no. Claro. No sé, yo soy capaz de pagar por la tarántula, no sé, 1.000.000 de pesos. ¿Y quién tiene capacidad para decirme que soy un ridículo por Está hacerlo? bien, pero esto cuando la tarántula salió hace cuánto. Sí. Ayer vi 6, hijos. Claro, pero 6 tarántulas tenía Rodrigo. ¿Entendés? 6 tarántulas, el tipo, está loco. A ver, las figuritas salieron la semana pasada. Mira, en una semana, menos, en 15 días. Por eso, las aplicaciones de tipo pedido allá te ofrecen el álbum a $1 con la compra. Porque es así, o sea... Y en los supermercados te los regalan si compras más de 5 paquetes Dejen de de comprar figuritas. figuritas, chicos, vayan a jugar. Bueno, yo lo veo Linchen concentrado al a Marcelo Torres, no sé si está comprando el álbum por internet o es que está chequeando los datos para compartirlos ahora en opinión. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. ¿Qué cuentan? Muy bien, acá comentando Figuritas. sobre las figuritas del Cuentan Mundial figuritas, y la polémica que parece que falta. A mí me pasó ya esa época, sí. Pero en algún momento me volví loco. Claro. Ahora con no, el no lo álbum compras. y la... No, ya no. Que eso también influye, Jorge, en lo que decís, ¿no? Esto, cuando sos fanático y 2.000 pesos, 3.000 pesos y bueno... Pero sí, yo le compraba a mis chicos, sí. Obvio, sí. Claro que sí. ¿Y has pagado algún que otro sobreprecio? Lo habitual, es decir, es cierto, Panini te dice 2.000, pero lo razonable es que te lo cobren 2.500. Es como cuando acá, por la distribución, pues si no, los kioscos no te la venden porque se quedan sin ninguna margen de rentabilidad. Es lo mismo con la carga de la SUBE. Vos vas y cargas 10.000 pesos, pero el kiosco te cobra un porcentaje por hacerte la gestión, porque reciben muy poco. Está en vos si que lo querés pagar o no, pero esto es así. Y está desregulado ese monto. Además, ¿me entendés lo que te quiero decir? Dice, vos cargas la SUBE y según el kiosco y la carga del cliente te cobran un recargo. Sí. Y vos hacés lo que querés, es tu decisión, claro. Vengo del pasado. A ver. La verdad, llenar el álbum es una obsesión absolutamente nueva. De mi época no estábamos obsesionados por llenar un álbum, estábamos obsesionados por tener un toco de figuritas. No, sí, había álbumes que vos llenabas. Ayer me prestaron un álbum de un chico... Era muy raro, el tema era tener más figuritas que los demás. Bueno, che, les traigo algo... Noticias, información. Sí. Muy fuerte para el ámbito vitivinícola, pero muy fuerte, muy fuerte. El gobierno decidió cerrar el plan estratégico vitivinícola 2020 por una resolución que se publicó hoy en el boletín oficial. Se terminó el PEVI. Poco lo que está diciendo el gobierno, no en estos términos, dice, pero se les acabó el curro al acobiar. Hace rato venían con ganas de... Se cierra el PEVI, había terminado el plan estratégico vitivinícola, había terminado en el 2020 y se había pedido una prórroga que nunca nadie, ningún gobierno nacional, del gobierno nacional, había autorizado. Y si no estaba autorizado, tampoco estaba prohibido, es decir, no se había expedido el Ministerio de Economía Nacional cuando en su momento se terminó el PEVI. Y ahora, una resolución que se publicó hoy, el gobierno le dice a la Corporación Vitivinícola Argentina, le da 3 meses para que rinda cuenta de lo que hizo con el dinero que recaudó el PEVI. El PEVI, que nació en el 2004, en aquella época se planteó, fue interesante, un plan estratégico económico como nunca había existido en la Argentina, ¿no? Es decir, imaginemos, visualicemos la vitivinicultura para dentro de 30, 40 años.
Entonces, se ordenaron las entidades y las provincias junto con la nación y dijeron, bueno, armemos un plan estratégico que nació aquí en Mendoza, San Juan, La Rioja. Imaginemos esa vitivinicultura para los próximos años. ¿Cómo la financiamos? Con aportes obligatorios de todas las bodegas, que son como 1.500, una cosa así. Un poco, creo que como 1.000 están acá, un poco más. Y además, vía el Estado Nacional, se pidió un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo en su momento de $50 millones. Una bocha de plata. ¿Qué decía la Corporación Vitivinícola? Bueno, nosotros informamos lo que estamos haciendo con esto. Y le daba el dato, el resultado de lo que se hacía, el resultado de todas las acciones al INB. Hoy la Nación dicen, son cosas raras del gobierno de Milei. Dice, ahora toma el control el Ministerio de Economía de toda esa situación. Dice que informaran al INB, al Instituto Nacional de Vitivinicultura, sobre qué hacían con el dinero. No los exime de haber cometido alguna irregularidad porque el resto del país no se enteraba de lo que hacían con esa plata. Hubo provincias que aportaron al PEVI desde sus presupuestos. Mendoza yo no tengo pistas de que haya el gobierno, ¿no? El presupuesto del gobierno haya destinado plata al PEVI y al ACOVIAR, ¿no? Para financiar al ACOVIAR. Pero en verdad entonces les dice, miren, se acabó todo esto, a partir de ahora les damos 3 meses al ACOVIAR para que informe qué hizo con la plata y se termina el aporte obligatorio, la contribución obligatoria que debían pagar los establecimientos vitivinícolas para financiar a esta entidad. O sea, lo que entiendo, que lo que estás contando es que el gobierno piensa que se es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, los está acusando de... No prueban de que no ha habido alguna irregularidad. El gobierno no se llevó bien con la ACOVIAR, nunca. Este gobierno no se llevó bien con la Corporación Vitivinícola. No se llevó bien con los empresarios que en algún momento cuestionaron parte de la desregulación y el retiro del Estado, básicamente. El gobierno de Milei desdeñó a esta corporación, la subestimó. No está diciendo cometieron irregularidades, dice, no era suficiente con que le dijeran al INB lo que estaban haciendo con el PEVI, con los recursos, con los fondos. Tendrían que haberlo informado al Ministerio de Economía o al Poder Ejecutivo, ¿no? Y quedaba saldada ahí la situación de rendición de cuentas dentro de lo que fue el Instituto Nacional de Vitivinicultura. El gobierno ha querido disolver el INB, el gobierno nacional no ha podido. Entonces, en ese contexto me parece que hay que entender esta decisión. Que va a dar mucho que hablar, me parece. Hay dos cuestiones que anticiparon esto. Primero, que apenas asumió Milei, se empezó a coquetear con el cierre de los aportes obligatorios o la retirada del gobierno de cualquier tipo de participación en la ACOVIAR. ¿Te acordás, no? Sí, apenas se asumió. Después está la búsqueda de terminar con los aportes o algún tipo de información que le tenían que dar las bodegas al INB o el SIU, ¿no? Sí. Certificado. El objetivo parece del Ejecutivo es cada vez sacar más regulaciones o evitar regulaciones vinculadas con esto. Y un dato, porque tal vez ahora, cuando hacemos la precuela, el otro día hablamos de dos temas que estuvieron fuertemente ausentes del discurso de Cornejo. Uno fue el tema judicial. Y la vitivinicultura. Tiene explicación. Y el otro fue la vitivinicultura. Digo, de un año al otro, de sacar una botella de vino a no decir ninguna palabra, tal vez tenía algún dato sobre lo que venía y quiso evitarlo. La ley que creó en su momento todo este sistema determinaba que quienes pagaban, obligatoriamente, ¿no? al PEV y a la ACOVIAR, básicamente a la ACOVIAR, las bodegas y las fraccionadoras, que pagan por litro de vino mosto elaborado, fraccionado, con o sin indicación de varietal o despachado al consumo. Los establecimientos procesadoras de la uva, es decir, las bodegas, procesadoras de uva en fresco, ya fuese para la elaboración de vino o de pasas también. Esto con mucho impacto en San Juan. Y los exportadores
que pagaban contribuciones específicas sobre el monto concentrado destinado también al mercado exterior. ¿Qué se hizo con esto? Bueno, hay allí un informe que hay que ir a buscarlo. ¿Qué fue lo que se hizo con el dinero, ¿no? La integración casi siempre de toda la cadena vitivinícola. ¿Qué más? A ver, programas específicos básicamente que avanzaban en el sentido de terminar con las pestes en la vitivinicultura, mejorar la competitividad del sector y demás. Así que me parece que tiene mucho impacto esto aquí en Mendoza y en todo el sector vitivinícola a partir de ahora. Así que buscaremos algún tipo de repercusión en torno a esto. ¿Pondrías una cascada en tu casa, Marcelo? Cascada de la felicidad. ¿Una cascada de la felicidad? Sí. ¿Cómo están con eso, no? Impresionante. Lo de Adorni no hay ojos para verlo, ¿no? Es decir, $850.000 aproximadamente que haya gastado un tipo en tan poco tiempo en la función pública, ¿no? Pero bueno, es una mácula muy fuerte, muy incómoda para el gobierno, mucho más cuando lo sostienen y no dan explicaciones convincentes de lo que ha hecho este funcionario, ¿no? De lo que ha hecho este funcionario, hasta comienzan a elaborarse muchas sospechas alrededor de Adorni respecto de qué es Adorni para Milei o qué es para Karina Milei, ¿no? O qué es para los dos Adorni, ya en el nivel de irregularidades y actos de corrupción muy fuertes. Ahora, como siempre, ¿no? Es muy fuerte, muy impactante en este gobierno que hizo de la moral y de la ética una bandera, ¿no? Es decir, venimos a terminar con esto, no solo venimos a terminar con la casta, sino con esto. Ahora, ayer mismo en el programa en el que dedicaron buena parte, en el programa de Pañi, ¿no? Que dedicaron buena parte del programa a las trapisondas de este muchacho. Donde se plantea si no se sabe si hay que juzgarlo ética o estéticamente. Sí, hay una nueva unidad de medida que es cuántos Adorni, ¿no? Es decir, bueno, y lo comparaban con la corrupción del gobierno K. Y apareció Pichirilo, ¿no? Apareció Pichirilo y Jessica Sirio. Este tipo gastaba Pichirilo $7 millones de acuerdo con un informe de Pancho Olivera en una semana en un yate, ¿me entendés? Es decir, fíjate al nivel de degradación que hemos llegado, y hay quienes comparan una cosa con la otra y te dicen, por ejemplo, bueno, el kirchnerismo lo hizo en 3 lustros. Estos tipos comienzan a hacerlo en 2 años, ¿viste? Es decir, bueno, hay que parar este drenaje de corrupción, hay que pararlo y frenarlo. Sí. Raro, frenarlo, ¿no? cortarlo por lo sano, ¿no? Este Pichirilo, digo, ¿dónde salen todos estos personajes? Bueno, qué sé yo. Pero digo, gastando fortunas. Fariña en algún momento, bueno, Fariña supimos de dónde la sacaba, ¿no? Era un valijero. Pero estos tipos que encima arman operaciones truchas, Pichirilo con un tipo que... Hola, Guille, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Que le debía Marcelo plata Torres. para simular, que le planta un paquete de cocaína a un tipo con el que tenía una deuda o el que no le quería pagar. Una locura todo. ¿De dónde salen todos estos personajes oscuros? Bueno, pero sí sabemos de dónde sale la plata. Sale la plata del dólar paralelo. Sí, ahí fue. No, toda la gente de Massa tenía bien. cuevas, Sí. porque esto es muy importante. Sí. Toda la gente de Massa que respondían a Massa, que los elegía Massa, permitían comprar al tenían valor oficial. cuevas que compraban el dólar y lo vendían al doble de precio. Esta última cueva, cuando no se podía comprar. $500 millones Sí. manejó. O sea que ganó 250 millones de dólares. Una locura. Pero a lo que voy, Guille, son estos personajes absolutamente oscuros que se mueven por debajo de la línea del radar, ¿sí? Bueno, ¿te y de acordás repente... El croata ese que vendía dólares en plena peatonal y De armaba un repente- escándalo por televisión porque había venido la federal a su cueva. De repente la ambición cae, o ¿sabes cuándo ¿Pero cae? recuerdan las valijas por la calle Florida? Valijas. Sí. Valijas, o amontonadas en un departamento. Bueno, tenemos que terminar con esa historia de alguna manera, ¿no? Los argentinos, de alguna manera. Sí. Ahora, Adorni. Y publicarlo y darlo a conocer. Yo al Sí. principio pensé que era
un poco de torpeza política porque son muy inexpertos. Ahora ya la verdad que uno sospecha que hay complicidad, Sí, claro. no, del que lo protege, Sí, porque puede ser que sí, Milei, encerrado en su mundo, Sí. haya incluso Bueno. hasta desconocido esto. Bueno. Milei. Pero quienes arman la estructura Su hermana. política de Milei. Su hermana. Sí, su hermana y Lule Menem. Su hermana, sí. Que son expertos. Exactamente. Lule Menem vive en el Congreso Sí. desde el advenimiento nació. de la democracia. Que nació ahí en Yo sé un que guante. esto que me retiro con esto. Está pero inventariado. esto que acabas de decir abre un temón, porque acordate que en la causa vialidad la doctrina fue que Cristina no podía no saber. Entonces, lo mismo le cabe a Milei en la Sí, causa lo mismo Andis, no, lo en mismo la no, causa... porque en el caso de Cristina había ministros de ella que recibían y los bolsos se los entregaban en su casa. O sea que, bueno, pero da para otro Pero tema. el fallo dice, no podía no saber. Yo sí creo como vos que la responsabilidad política es una cosa y si un subalterno tuyo de menor rango anda robando por ahí, bueno, es Lo difícil. tenés que saber. Y si pero- no, alguien te lo tiene que advertir. Y si no, tenés malos funcionarios. Esto Está es bien, así. pero, Bueno, pero tampoco yo en algo le doy la razón a Esteban de que vos, suponete, sos ministro de Sí, de lo que vos bueno, quieras. está bien. Tenés 10.000 personas a tu cargo. Sí. Si hay un ladronzuelo por ahí, No, bueno, pero tenés funcionarios cercanos, muy cercanos, que deben bueno, saber lo que eso está es distinto pasando. porque esos actúan Bueno. en nombre tuyo. Claro, Van y exacto. piden coima en nombre tuyo. Eso es distinto. Bueno, Esteban, hasta luego. Te vemos En breve. En un ratito, en 15 minutos. ¿Cómo estás, Dani? Buen día, ¿qué Buen tal? día, Un placer. Jorgito. Tenemos un problema que yo no Guille, tengo ni la menor idea de la máxima. de que de la tenemos un mínima. programa hoy. Sí, no, Sí, pero claro. le robé el lugar a Mailén Vamos. sin saber qué Está lindo, decía, está lindo. 7:15, vamos, arranquemos, vamos.